Hola, mi nombre es Andrés Forero, soy psicólogo de la Agencia Nacional de Minería Y en nombre del Grupo de Seguridad y Salvamento Minero, adscrito a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera, les doy la bienvenida a este video en el que hablaremos sobre psicología de las emergencias. Las emergencias ponen a prueba no solamente los conocimientos técnicos, sino también las habilidades físicas y la capacidad de tolerar y reaccionar a distintas situaciones de los equipos de rescate y de los socorredores mineros. Por eso es importante familiarizarnos con el concepto de psicología de las emergencias, las recomendaciones y las distintas actuaciones que se dan para poder minimizar el impacto que se genera con la exposición a las distintas situaciones de emergencia. ¿Para qué queremos hacer estos videos o para qué hablar de psicología de las emergencias? Es importante familiarizarnos con estos conceptos que nos permitan no solamente fortalecer las competencias para las labores de rescate y salvamento, sino además sensibilizarnos sobre la importancia de la salud mental, la importancia del cuidado del bienestar y el cuidado de nosotros mismos para poder desempeñar de una forma apropiada las labores de rescate y de salvamento. Pero, ¿qué entendemos por psicología de las emergencias y qué entendemos por salud mental? Bien, la salud mental es un estado de bienestar, es un estado de equilibrio que se da entre distintas dimensiones que tenemos los seres humanos. Es un equilibrio que se da entre nuestra dimensión física, nuestra dimensión emocional, nuestra dimensión mental o cognitiva, nuestra dimensión social o relacional, pero también nuestra dimensión existencial y espiritual. La salud mental se refiere a la forma en que nosotros abordamos o enfrentamos las distintas situaciones que enfrentamos en la vida, los distintos problemas, las distintas dificultades, de cómo nos relacionamos con las demás personas, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo vivimos las emociones. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no nos salen bien? ¿Cómo reaccionamos cuando tenemos dificultades? ¿Cómo reaccionamos cuando los demás no están de acuerdo con nosotros? Todo esto hace parte de la salud mental. Entonces, la salud mental no es una sola cosa o no es simplemente decir pensar positivo o ser feliz. No, la salud mental es el resultado de una interacción de muchas variables, factores de nuestro entorno, de la sociedad, de las personas con las que nos relacionamos. La psicología de las emergencias, por su parte, es aquella rama de la psicología que se encarga de estudiar, de analizar cómo la exposición a las emergencias y a los desastres impacta en las distintas personas, en las personas que están involucradas en estas situaciones. Y cuando decimos los que están involucrados en las situaciones, nos referimos a las víctimas, nos referimos a los familiares de las víctimas, también a los cuerpos de rescate, incluyendo los socorredores mineros, pero también incluso a otras personas de la comunidad. Las situaciones de emergencias y desastres tienen distintos impactos en cada uno de estos actores. Entonces, la psicología de las emergencias también se ocupa de cómo prevenir estas afectaciones, pero también de cómo atenderlas una vez ya han sucedido. Y esto es muy importante porque la psicología de las emergencias también trabaja en la prevención de los accidentes. Estudios e investigaciones han identificado que cerca del 80% de los accidentes o incidentes que suceden en la minería suceden por causas de origen humano, es decir, por fallos en la memoria, en la atención, en la concentración, que tienen que ver en muchas ocasiones con factores psicológicos de las personas que trabajan en los contextos mineros. Así que, sí, la psicología de las emergencias tiene un rol muy importante en la prevención y también en la atención de las emergencias mineras. ¿A quiénes van dirigidas estas acciones o estas recomendaciones o estas actuaciones? Pues ya le hemos dicho, a las víctimas, sus familiares, los socorredores y otras personas involucradas en la atención. Con respecto a los socorredores, es importante recordar que los socorredores no son máquinas, son seres humanos que piensan y sienten, y así tengan mucha experiencia en la atención de las emergencias,
La exposición prolongada a contextos de emergencia puede generar impactos emocionales que se mantienen en el largo plazo. Por eso es importante identificarlos y atenderlos oportunamente. Entonces, las emergencias generan impactos emocionales que se pueden sostener en el tiempo y que pueden afectar no solamente la calidad del trabajo, sino que también pueden llegar a afectar la vida personal y la vida familiar. Cuando no se atienden o no se reconocen adecuadamente estos impactos emocionales, también se pueden afectar otras formas o condiciones de la atención de las emergencias mineras. Altos grados de estrés que no son identificados o atendidos plenamente pueden afectar la concentración, la percepción del riesgo, la toma de decisiones, incrementar los factores de riesgo y vulnerabilidad asociados a la atención de la emergencia, además de los que ya existen. Entonces, es muy importante saberlos reconocer. Finalmente, es muy importante participar en labores de entrenamiento y simulacro de la atención de las emergencias, pero también es importante que incorporemos elementos de psicología de las emergencias en estos simulacros y entrenamientos. Los simulacros, los entrenamientos, nos ayudan a desarrollar la capacidad física, las habilidades y los conocimientos técnicos, pero también nos ayudan a prepararnos, a anticipar lo que podemos encontrar. Si le incorporamos allí, en esas capacitaciones, habilidades de comunicación, primeros auxilios psicológicos, cómo comunicar malas noticias, podemos mejorar la forma en que respondemos a estas situaciones, pero también podemos mejorar o disminuir la angustia y el impacto que nos pueden generar estas situaciones a nosotros mismos. Es importante aprender a conocernos, saber cómo reaccionamos ante distintas situaciones, cómo reacciona nuestro cuerpo, cómo reaccionan nuestras emociones, cómo reaccionan nuestros pensamientos. Esto también nos va a ayudar a anticipar las respuestas que podemos tener en estas situaciones y mejorar, incluso desarrollar otras habilidades para que estas respuestas sean más apropiadas a las demandas del contexto. Y recordemos, finalmente, la fortaleza de los socorredores mineros no está en su capacidad física o no está en su conocimiento técnico solamente. Está también en la capacidad de regular, identificar, conocer sus emociones, expresarlas y saber pedir ayuda cuando se necesite. Muchas gracias.